El objetivo de este Polimedia es conocer el análisis de las series históricas, que es un modelo cuantitativo que se basa en la recopilación de datos del pasado y en extrapolar la tendencia al futuro. Lo que buscamos principalmente es sacar esta tendencia, con lo cual vamos a tener que tener cuidado para tener en cuenta la estacionalidad y los ciclos que pueda haber. Luego la incorporaremos, pero nuestra idea inicial es sacar la tendencia para luego poder incorporar lo que haga falta. La variable independiente es el tiempo y hay que tener en cuenta las singularidades, por ejemplo, los ataques terroristas, las olimpiadas, los partidos de fútbol, cualquier cosa que nos pueda deformar lo que va a pasar después en el futuro. Aquí tenéis una URL de un sitio donde se explica más sobre series históricas. Para extrapolar la tendencia nos hará falta utilizar una curva. Tendremos que utilizar la que mejor funcione con los datos que tengamos. El ajuste lineal, el parabólico, el exponencial, aquí tenéis distintas fórmulas. Y lo que vamos a buscar es maximizar el valor de R cuadrado que nos da la diferencia de los datos que hay con la curva que pretendemos aplicar en los datos que tenemos. ¿Vale? Tenemos que tener presente que la situación económica y financiera en las áreas de influencia terrestre y aérea, por si va a haber algún cambio importante, ver qué datos nos podrían tergiversar los resultados, qué ha pasado, si ha habido algún evento, como decía. Es un método fácil de aplicar, pero que se utiliza básicamente en el corto plazo, porque a largo plazo pues, puede diverger mucho. Aquí tenéis, por ejemplo, una serie histórica de datos de pasajeros de un aeropuerto de 1995 a 2005, y ahora lo que querríamos es esto, sacar con una curva un ajuste, en este caso es R cuadrado, se aleja de 1, pero bueno, no está mal, que es lo que creemos que va a pasar. Aquí teníamos un ajuste parabólico, como veis, este ajuste parabólico, este último punto hacia abajo, hace que salga una parábola hacia abajo, que igual da un muy buen R cuadrado, pero el problema es que igual nos da un dato que es completamente absurdo. O sea, si esto fueran los datos de un aeropuerto, tendríamos que ver muy mucho si de verdad pensamos que por tener solo este dato nos va a bajar hasta abajo. Incluso nos podría salir que esto fuera 0 y que a partir de 10 años después el tráfico fuera negativo. Esto no es lógico. O sea, igual lo más lógico es que aquí se queda establecido o va bajando más lentamente. Pero vamos, la serie histórica nos va a dar un dato porque se basa en números y luego tenemos que aplicarle nuestro análisis. Tenemos también el ajuste exponencial. En este caso aquí nos da hasta la ecuación. Esto lo hace Excel muy fácilmente. El ajuste logarítmico, ¿vale? Y luego tenemos también aquí la ecuación y nos falta R cuadrado, pero que también nos lo da Excel. Y luego tenemos métodos de suavizado de curvas, como el de las medias móviles o medias móviles exponenciales o el de Holt, que lo que hacen es usar los valores anteriores y posteriores para eliminar el rizado de una onda, aquí lo podéis ver, y así eliminar la estacionalidad, de manera que nos queda una curva más suave. Bien, aquí tenéis ejemplos de AENA, por ejemplo, de curvas que ha ido sacando para distintos aeropuertos, ¿vale? Y tiene pues curvas de ajuste con un R muy bajo, o sea que el ajuste posiblemente sea muy malo, porque fijaos cómo varían los datos. Aquí no, en este caso la roja, y este lo está haciendo con una recta, pues la recta no se ajusta muy bien a los datos esto que tenemos aquí. Aquí tenéis la lineal de Reus y la lineal de Almería. Por ejemplo, para ajustar esto, pues le sale esta recta para todos estos puntos que son tan dispersos, con lo cual el parámetro de calidad es muy bajo. Esta predicción es muy mala, ¿vale? Aquí tenemos la lineal de Castellón, que es fija porque no tenían ningún dato, y aquí tenemos la lineal de Reus, que en base a estos datos de aquí, pues le sale esta recta. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son distintos parámetros. Estos son pasajeros interiores no regulares, pasajeros interiores regulares, pasajeros interiores internacionales regulares, no regulares. Aquí, por ejemplo, sí que les salen, por ejemplo, en este dato, en el de Reus el ajuste es bastante mejor, en este es algo peor. Vamos, lo importante es que os quedéis cómo se hace esto, luego veremos cómo hacerlo con Excel. Aquí tenemos otro de aviación general para los mismos aeropuertos, pues con 0,04, 0,37, estos ajustes son bastante peores, ¿vale? Bien, y con esto termino el análisis de series históricas.